Continuando con el sistema estomatognático, ahora vamos a ver las funciones del sistema estomatognático. Las funciones del sistema estomatognático son funciones que tienen vital importancia porque el sistema estomatognático es la puerta de entrada para todas las funciones orgánicas del sistema humano, del ser humano. Los movimientos ayudan a que estas funciones orgánicas se desarrollen. Las funciones orgánicas que conocemos que sirve el sistema estomatognático son la masticación, que prácticamente por años siempre se ha llamado, en vez de sistema estomatognático, sistema masticador, como si esa fuera la única función que tiene. Autores como Jeffrey Okeson lo describen directamente, hablan como el sistema estomatognático como un sistema masticador, pero vamos a ver que también tiene otras funciones muy importantes y que es necesario saberlas y conocerlas, como por ejemplo la respiración, ¿sí? Sin la respiración no podríamos vivir, no podríamos subsistir. Entonces todo este sistema tiene que estar libre para que todo funcione. Luego tenemos otra función orgánica como la deglución. No solamente tenemos que masticar, sino tenemos que deglutir, tenemos que tragar para poder alimentarnos y para poder tomar energía, para que esa comida sea el combustible para que podamos funcionar todo este sistema. Luego la fonación y el lenguaje. Otra función orgánica elemental. Nosotros nos transmitimos, nos comunicamos a través del lenguaje y de la fonación. Entonces es muy importante tener esto como una de las funciones importantes que tiene nuestro sistema. Las personas que cantan deben tener una oclusión muy perfecta para que, y sus dientes alineados para que la voz tenga una resonancia, y esa resonancia y ese toque le da características. A la vez también tenemos que tener una buena oclusión para los deportistas, que tienen que tener una buena mordida, porque sabemos que los pacientes y los deportistas, al hacer una fuerza extrema, tienden a contraer los dientes. Si no, ustedes pueden verlo y observarlo en los levantadores de pesas, cuando van levantando pesas, cómo aprietan sus dientes. Se ha visto que levantadores de pesas, cuando alteran su oclusión, su mordida, o les hacen morder un mínimo contacto, el contacto de un pelo o de un granito de arroz, al morder de uno de los lados pierden la fuerza y no pueden levantar la misma cantidad de peso cuando tienen una mala mordida. Luego, otra de las funciones orgánicas importantísimas, ¿sí?, es la succión. Poder succionar. La succión es un movimiento que realiza el ser humano desde que nace. Entonces ahí nos vamos a dos cosas importantes, que tanto la respiración como la deglución y como la succión son innatas, nacemos con eso, ¿sí? Apenas nacemos, nos ponen en la teta de la madre, inmediatamente el bebé tiende a succionar para poder alimentarse, y esa función innata es necesaria que se siga manteniendo para poder seguir manteniéndose con vida. Luego las aprendidas, que al principio también son innatas, pero empiezan a aprenderse y empiezan a desarrollarse, tanto la masticación como la fonación, ¿sí? Y estas funciones, si nosotros vemos las funciones del sistema estomatognático, nos vamos a Wikipedia, por ejemplo, las funciones que dan algunas que son diferentes o más completas quizás, o con otras características para que todas las personas lo puedan entender. Las funciones que da Wikipedia son comer, como algo elemental, comer, donde sí está la masticación, la deglución, pero es comer en total, ¿sí? Hablar. Pronunciar no solamente es hablar, sino pronunciar. Para pronunciar palabras debemos contraer músculos, el orbicular de los labios, poder hacer y tener una función específica. Masticar, deglutir, que ya lo habíamos dicho, sonreír, el risorio de Santorini, el elevador del ala de la nariz. Nosotros lo tenemos que conocer perfectamente, porque todo esto también va a estar
en todas las expresiones faciales, ¿sí? Cuando estamos jugando al truco también estamos haciendo expresiones faciales cuando le queremos dar una seña a nuestros compañeros, ¿o no? También respirar, también besar. Besar es una forma de transmitir amor. Entonces, besar y succionar. Por favor, los malpensados, inhibir. Entonces sabemos que lo innato y lo aprendido, lo innato es la cualidad que está desde el nacimiento, en la cual necesita de la interacción con el medio ambiente para que se desarrolle. En cambio, lo aprendido es adquirir conocimientos, tanto voluntarios como involuntarios, y que vamos a acumular información que se supone que en algún momento debemos evocar con un objetivo concreto. También en otros libros sale que también las funciones orgánicas del sistema estomatognático son posturales, ¿sí? La mandíbula va a dar una posición de la cabeza, una posición del cuerpo para que todo se desarrolle bien. También tiene función estética. Esta función estética cada vez se está desarrollando más. O sea, no es lo mismo tener una linda sonrisa que una linda que armonice con una linda cara, que una persona que tiene los dientes desalineados y con falta de estética. Una sonrisa abre puertas y una sonrisa hace que sea nuestra mejor carta de presentación. Y obviamente en otros libros también sale que tiene una función orgánica en el sentido del gusto, donde nosotros también se ha perdido y no lo entendemos, pero el sentido del gusto también tiene una función importantísima para poder saborear y para poder intensificar los sabores, saber si estamos comiendo bien o estamos comiendo veneno, o hay algo que realmente nos agrada o nos desagrada. Todo esto lo tenemos que conocer perfectamente, pero vamos a hablar primero que nada de la masticación. La masticación, vamos a ver que es una función de este sistema estomatognático y que se define como el acto de triturar alimentos. Es como que simplemente abrimos y cerramos, como hace este cráneo, y golpea los elementos entre sí y los tritura. Es como una máquina de moler. Entonces vamos a moler hasta poder ablandarlo, ¿sí? Vamos a ver que también es la fase inicial de la digestión. ¿Por qué? Porque ahí los elementos grandes son fragmentados en partículas más pequeñas para poder tragar. A la vez también lo va a ir mezclando con la saliva, que es la primera fase de la digestión. Entonces, esta mezcla de la saliva con todo el bolo alimenticio, que va fracturándose en elementos, en partículas más pequeñas, ¿sí?, hacen que empiece su fase de la digestión de este sistema digestivo del que les hablaba. Sabemos que la masticación es condicionada, aprendida y automática. La función condicionada se refiere a que los patrones de movimientos al principio recién aparecen cuando somos bebés, cuando empiezan a erupcionar los dientes temporarios, ¿sí? Si nosotros a un niño que le empiezan a erupcionar los elementos temporarios, le empieza a dar un contacto. Entonces, desde la comida blanda, primero la lactancia materna, luego la incorporación de comidas blandas, cuando aparece los elementos dentarios, empieza a morder y a masticar. Entonces ya empieza a triturar y a mezclar con saliva, como se ve ahí, para que la comida se triture y pueda funcionar. Y estos incisivos, cuando erupcionan, le empiezan a dar el sentido de posición que va a requerir la mandíbula para conseguir contacto entre los dientes. Porque cuando no tienen dientes, el bebé, ¿sí?, le tiende a temblar la mandíbula. ¿Por qué? Porque la mandíbula está solamente anclada en cada lado por los cóndilos, pero no tiene ningún contacto en la parte anterior. Cuando le sale
los elementos dentarios en la parte anterior, empieza a formarse un tripoidismo, una base de sustentación, una base para que no le tiemble la mandíbula y busque la posición. Entonces es muy importante que entendamos que antes que erupcionen los elementos dentarios, ya estamos hablando de una articulación en relación céntrica, una posición centrada, ¿sí? Y entonces, esta posición centrada, vamos a ver que una mandíbula de un recién nacido donde no tiene elementos dentarios es una mandíbula chata, sin formas, ¿sí? Y a medida que erupcionan los elementos empiezan a desarrollarse, ¿sí? Y los cóndilos empiezan a desarrollarse, empiezan a tomar su forma y van tomando la misma forma que tienen la cavidad glenoidea para ir adaptándose a los movimientos. Esto hace que aparezca lo que habíamos hablado de reflejo condicionado. Los reflejos condicionados que hacen en la masticación son reflejos que están guiados por propioceptores. ¿Qué son los propioceptores? Son receptores que nos dan la posición de nuestro cuerpo, nos da la apreciación en el sentido del espacio. Por ejemplo, nosotros, sin mirarnos dónde están nuestros pies o nuestras piernas, podemos saber perfectamente si las tenemos cruzadas, si están asentando sobre el piso o si simplemente el talón está asentando sobre el piso, ¿sí? Estos propioceptores en la mandíbula, en el sistema estomatognático, se encuentran en el espacio periodontal, en la membrana periodontal, o sea, en el periodonto. También se encuentra en la articulación temporomandibular, que tengan en cuenta que tanto la articulación temporomandibular como el periodonto son articulaciones. Y también se encuentran en la lengua y en las mucosas para poder darle este sentido. Si hablamos de reflejos condicionados, ¿sí? Lo primero que pensamos es en el experimento de Pavlov. Anton Pavlov, un fisiólogo, estudió estos reflejos condicionados. ¿Cómo lo hizo? Resulta que vio que a un perro, no vamos a entrar en las características del experimento, pero un perro cuando recibía su comida se le hacía un toque con una campana, con un timbre. Entonces, cada vez que se le daba de comer, tocaban la campana, el perro salivaba, ¿sí? Llegaba un momento en que asoció la comida con la campana después de varias veces, ¿sí? Y cada vez que sentía la campana, el perro comenzaba a salivar. A partir de esto, se vio que habían procesos mentales que no necesariamente iban a la corteza cerebral, sino que eran directamente asociaciones que uno hacía. Estos reflejos condicionados también están en el ser humano cuando, por ejemplo, tocamos algo que quema, una vela, una luz de una vela. Al quemarnos, inmediatamente contraemos el músculo para retirar el brazo, simplemente como un reflejo. A eso se llama reflejo condicionado. En la mandíbula sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando estamos comiendo un pan y de repente encontramos una piedrita adentro, inmediatamente cuando mordemos sentimos o alcanzamos a percibir algo duro que pone en riesgo nuestro sistema estomatognático, inmediatamente abrimos como arco reflejo. Y el proceso simplemente llega a la médula y vuelve para poder abrir y retraerse, ¿sí? Este reflejo condicionado es muy importante porque hace que podamos conseguir el máximo de funcionalidad y eficiencia, ¿sí? Y ahí entramos en que la función debe ser eficiente. Entonces entramos a ver que esta eficiencia es tan importante en este sistema porque vamos a poder hacer un buen uso de la función orgánica de la masticación. Vamos a parar acá y enseguida seguimos con otro video.